Mira, ¿sabes qué es muy, muy, muy incómodo y ladilla? ¿Qué será? No tener tema de conversación. O estar en una reunión con un montón de gente y no saber cómo entrarle a cualquier cosa. Están hablando de pan quemado. Y tú tienes un tema de conversación Claro. ahí, pero cuando no pasa es un fastidio. A nosotros no nos pasa eso porque tenemos 60 episodios literal hablando paja. Venga, vale. Bueno, hablar paja decimos nosotros, pero tú sabes, si hablas de marketing y la cosa, eso se llama storytelling. O sea, la buena forma de decirlo para que suene profesional es decir storytelling. Sí, contar una quieres ser historia. borracho y se habla paja. Contar una historia, sí, es como cuando dicen, no, que tú eres un gay, no, si tú eres... Ah, si tú eres Si tú eres marico, ese- Bueno, pero eso, ¿sabes? Así es cierta, porque en el barrio donde yo nací, Ajá. las personas que eran homosexuales serias, Ok. les decían gays o les Exacto. decían homosexual. Ok. Y las que eran desatadas, locas, les Eran decían marico. maricas o gay. Bueno, entonces si tú eres un gay respetado, tú estás Claro. haciendo un storytelling. Y O si sea, eres una loca, está hablando paja. Esa es la comparación de la Ok, cosa. ok, Bueno, ok. pero después de esto que nos pueden cancelar, yo solo les quiero decir que si usted quiere contar una historia como debe ser, bien contada, para que su marca venda como debe ser y se muestre como usted quiere, ¿a quién tiene que llamar? por supuesto, a la gente de The Thinkers Estudio Creativo, y ellos te pondrán un storytelling criminal. Ok, que... Sin habladera con nada. No, o sea, es como algo más adornadito y más bonito. Claro, pues. claro, Porque eso es lo que está bien. funciona, la cosa que es real. O sea, cuando usted habla de verdad de lo que le está pasando a usted, es cuando usted vende. Porque si usted se pone a hacer un personaje, pues no va a resultar. Es más difícil, ¿verdad? Así que es más difícil, obviamente. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy porque a todos nos ha pasado que tenemos que resolver de alguna forma. O sea, si usted tiene una buena labia, la desarrolla bien, no solamente en su marca, con los muchachos de The No, Thinkers, en la vida en general. sino en la vida a usted le va bien. Es más, yo te digo una cosa, en mi familia me dicen que yo tengo mucha suerte y yo creo que lo que tengo es mucha labia. la verdad. Puede ser. De eso vamos a hablar hoy. De la Sí, labia. sí. Vaya, pues. Presentado por Seguros y Más, tu asesoría integral de salud. Mira, yo creo que una buena conversación o tener la habilidad de tener buen tema de conversación Ok. permite que tú puedas estar en espacios interesantes, que quizás puedas optar un mejor trabajo o que quizás puedas coronar un culito que te gusta Sí. con mayor facilidad o simplemente manipular a alguien. Ya tú tienes que ir con los pros y los contras. Sí, pero todo está en el marco de Es una que buena conversación. Yo siempre he dicho, hasta para ser bueno y que ser malo. Es verdad. O sea, Es tú verdad. para tener una buena intención, tú tienes que tener una mente también maquiavélica que haga todo como debe ser. Porque es que mucha gente que tiene buenas intenciones no se comunica bien y vuelve un 8 la cosa. Claro, lo enreda. Lo enreda. Como el Chavo del 8. Como por el Chavo. ejemplo. Como el chaval del 8 que dice, Claro. yo te voy a decir, a mí me encantaba cuando leían las cartas que se volvían un culo, ¿te acuerdas? Ajá, Y sí. que yo creo que eso lo he nombrado varias veces aquí, pero es que me encanta la parte donde dice, me vine de viaje con una vieja. Ay, no me acuerdo, yo siempre No. la cago porque no me acuerdo. Me vine de vieja con un viaje. No, No, me o sea, vine con un viejo en el viaje. Entonces me vine casada con el viejo. Entonces no, estaba cansada con el viaje. Ah, ok. Entonces era la Chilindrina escribiéndole a Don Ramón. Entonces le decía, me vine casada con un viejo. Como que, ¿qué es esto? ¿Cómo que te casaste con un viejo? ¿Qué? Pero, chavo, no dice eso. Dice, me vine cansada con el viaje. Por eso el Chavo no triunfó. Ni yo. En, Ni yo. en su mundo, ¿no? Porque la creación o el creador del Chavo sí No, pero triunfó, el chavo todavía está generando plata, el chavo. No, pero digo el Chavo que siempre durmió en el pipote. pues, Pero yo a sí. veces cuando veo esas vainas así, como el chavo, yo digo, coño, porque a mí no se me ocurrió antes una vaina así. Porque es que me da rabia. Yo digo, ese humor así inocente que funciona. Tú dices, mi alma, ¿cómo ha hecho plata esa gente? Dice uno inocente, debe tener su trasfondo si nos ponemos a... Ah, no, por si agarramos supuesto. a tres intelectuales de la generación de cristal. Si no han visto, nosotros hablamos un poquito de la Ajá. generación de cristal, lo pueden
chequear aquí en este cosita que aparece aquí arriba. Pero el chavo, si nosotros ponemos a 3 intelectuales de la generación de cristal, seguramente encuentran una vaina que dice que hay que sacarlo del aire. Pero, ay, que ladilla con esa vaina ahora, ¿no? Ahorita que la Bella Durmiente, que van a sacar la Bella Durmiente del aire, ya la sacaron. Pero, o sea, no está al aire, ni siquiera, que eso es lo más Sí, arrecho, no, una que no vaina se puede vieja. volver a sacarla obviamente porque la Lo- besan sin su Sí, su consentimiento. consentimiento, estaba muerta. ¿Cómo la va a Pero conseguir? vamos a hablar mejor de una buena conversación para no entrar en malas Ya va, conversaciones. antes de eso, porque nosotros somos expertos yéndonos por las ramas, debo decir que esto no estaba aquí en el set antes. Ajá. Esto es una vela de mandarina y limón. Y lima, que no vuelve un coño, eso fue $7 perdidos ahí. Pero los compré y lo puse hoy acá porque el señor Yair Ortiz Trujillo dijo, yo voy a comprar, se me ocurrió la magnífica idea de comprar riñón para hacer, porque yo quiero comer riñón. Entonces mira la cara. Cuando buscamos por internet una receta de cómo hacer riñón, que yo evidentemente no iba a comer riñón, gracias, lo primero que dicen es cómo limpiar el riñón. Yo estoy jurando que te van a decir, bueno, quítale la grasita y ya está. No, el tipo dijo, remójalo por 2 horas, porque recuerden que el riñón En es agua, el que... vinagre y sal. En agua, vinagre y sal y un poquito de cloro. Porque el riñón es el que filtra las toxinas. Las toxinas de la sangre pueden tener restos de sangre contaminada dentro de su carnita. Mi papá vio después un otro tipo y dijo, es mentira, quítale la grasa y cocina eso, que eso con el calor todo se va, así que no es necesario. La ley mantener- de la fritanga o algo así, tú la Sí, fritas y ya. sí. Bueno, el calor pero mata todo. el tipo decía, es que yo te digo, a veces uno, o sea, en los restaurantes chinos uno comía chino y gato y bueno, y ahí, aquí estamos pues. Bueno, el cuento es que el tipo decía, hiérvelo no, ponlo en agua remojado. Sí, por 2 horas. Tú lo ponías en agua, en pedacitos así remojado, y salía como una guasaguacita, una agua ahí marrón, que esas son las toxinas de la res. Y bueno, Yair llega y dice, yo voy a hacerme mi riñón. Cuando yo llego del trabajo, la casa olía a riñón. Y la gente que, ¿cómo huele el riñón? Olía, es demasiado riñón. fuerte. ¿Qué te Como pareció? el hígado, como todas las vísceras, huelen igual, saben igual. Ay, no, ¿por qué? Dios mío. Entonces, bueno, nada. Me lo comí con gusto, pero sí tienen que ser en pequeñas cantidades porque llega un momento que el buque que te deja en la boca es muy fuerte y uno lo... Y después lo tú me repugna. dijiste que en Venezuela la gente de Oscar Mayer, Fera, había creado un paté de riñón. No, de riñón, no, de hígado. Una pasta de hígado, eso fue muy famoso. Una pasta. Los que vivimos en pobreza comimos mucha arepa con pasta de hígado cuando había dinero. Ay, no. Además, la mamá de Yair le dije que "Ay, qué rico, mi papá hacía riñonada. Riñonada. Los sábados, una vaina así. Sí, sí, el plato familiar de la pobreza, riñonada. Sí, sí, bueno, claro. debo decirlo para continuar con esta buena conversación sobre el riñón y la riñonada, que aquí yo compro un ribeye, por ejemplo, que es un trozo de carne de res muy bueno, quizás de los mejores ¿Cuánto cortes. puede costar un corte de ribeye? $25 me cuesta Do- a mí 2 ribeye buenos, que será 1 libra, ¿no? Medio kilo, ¿no? ¿Y el riñón? El riñón me costó medio kilo, $1.28. O sea que también el Mierda. riñón es conocido como una víscera de nosotros los pobres. Ajá, En ya va. representación de los Ahora. pobres del mundo. ¿Cuántos riñones te compras con 2 ribeye? Bueno, casi unos 20 riñones. Qué horrible. Y que para Pero es más peor, información pero ya. es peor porque hay que matar, para nuestros amigos que son animal lovers, hay que matar ¿cuántas vacas? ¿Cuántos riñones Coño tiene la de vaca? bolas, tienes 2 que sacar. riñones tiene, yo no sé cuántos A ver, tiene. no sé. pues, Yo sé que anatómicamente tiene no 4 conozco la vaca. estómagos, es lo que yo he 4 escuchado. O sea Pero- que con una vaca haces 4 mondongos Exacto. Qué horrible. y una riñonada. Bueno, esto es labia. O Eso, sea, de eso que venimos a hablar. del riñón, duramos 10 minutos hablando de un riñón. Así que si usted logra eso, usted, amigo, ya va por el buen camino Listo, de ya una buena demostramos todo lo labia. que veníamos nosotros a hablar aquí durante 1 hora y media en 10 minutos. Así que esto fue, no vengas tú. Mira, no, bueno, en conclusión, si a usted le gustan las vísceras, comente acá, por favor, si es de mi team, que no le gustan ni las vísceras ni la lengua, porque además yo soy de textura. La lengua, es como que tú te muerdas la lengua tuya y empiezas a comer esa vaina como con textura lengua. O sea, me muero. ¿A ti te gusta la lengua? Nunca he comido lengua.
Tampoco me llama la atención. No como. Y todo eso que acaba de decir Sofía, porque parte de una buena conversación es que uno pueda hilar esa conversación, que tenga coherencia. Todo lo que Sofía ha dicho, que seguro ya se le olvidó por qué está hablando de eso, es la razón de por qué puso la vela. Ah, sí, todo Para que esto se para vaya el decir, aroma. todo decirles que puse la velita aquí para que se vaya, El el aroma olor. no. Mira, te voy a hacer Ok, una pregunta. Bel. continuemos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti una buena conversación? Mira, para mí una buena conversación es cuando tú estás hablando con alguien y los dos intervienen, porque es que me saca la piedra. Yo hablo demasiado y a mí me saca la piedra hablar con alguien que sea un monólogo, que la gente hable. Porque no te deja hacer tu monólogo. Porque no me deja hacer mi monólogo. Entonces, coño, mitad y mitad, 50 y 50. No, uno también tiene que saber callar. Yo siento que parte de una buena conversación es dar chance para que la persona eche su cuento. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo muchas personas que yo les echo un cuento, por ejemplo, y les digo, no sé, le voy a echar el cuento de la vela. Y le digo, ay, prendí la vela porque Yair se compró un riñón. Y entonces empieza la gente, sí, porque es que los riñones huelen mucho. Y yo le digo, no, ya va, pero ven a explicarte, porque es que la vela la prendí. Sí, yo también compré una vela y entonces también, ay, Pero eso es, baby, porque ya tú, Saca la o sea, tú piedra. para poder echar el cuento, para poder echar tu historia, ya tú codificaste y construiste tu historia, ¿entiendes? Claro, y yo he ya hecho- tú en tu mente, ya tú tienes el momento, el clímax, ¿no? Así como... yo como- tengo mi storytelling. Exactamente, o tú hablar de huevonada, como usted lo quiera ver. Que ese es el detalle del inglés. Yo quiero hablar igualito en inglés. Claro. Yo quiero, en vez de decir, prendí una vela porque compré riñón, yo digo, esta vela de mandarina con limón, el riñón estaba rosadito. Y eso Uy, te dificulta más el poder comunicarte en inglés. obviamente, Porque si te obviamente. preguntan cuál es tu nombre, mi mamá Me puso Ligia. Ligia en su honor y tal. Pero No, es que si ese Sofía. es mi flow, ese es el flow de Sofía. O sea, yo he conseguido todo en mi vida, desde carros hasta del gobierno, por labia. Bueno, pero acuérdate que aquí nosotros estamos somos sobrevivientes, ¿no? Sí, Sobrevivientes. sí. Pero entonces a mí me da rabia porque mi característica más especial, por lo cual la gente le encanta conversar conmigo, ¿qué? El ego. Es por mi labia, entonces no poder hacer eso en inglés a mí me saca la piedra porque se va la magia de Sofía. Bueno, mira, yo te voy a leer aquí, esto es sacado de la Real Academia Ok. de Thinkerística. Ok. No, de internet, es de internet realmente. ¿Qué es una buena conversación? Ajá, 2 puntos. Básicamente, y aquí sabemos que esto es un parafraseo, ¿no? Sí, Esto sí, no es sí. etimológicamente correcto. Básicamente es tener una conversación interesante, Ok. ¿verdad? Fluida. Ok. O sea, los tartamudos no son buenos conversadores, pues, ¿no? Sí. Estoy haciéndole guiños aquí a la generación de cristal, ¿verdad? Donde todos los presentes se sientan a gusto y puedan participar sin generar polémicas ni conflictos. Ya ahí sería un debate entonces la cosa. Claro. Entonces, por ejemplo, los políticos no son buenos conversadores si no se toleran. Ok. Después ok. hablaremos de cuáles son los temas buenos y malos para hablar, ¿no? Ok. ¿Cómo propiciar una buena conversación? A ver. ¿Tienes los pasos? Poniendo sobre la mesa un tema común para todos. Ok. ¿Verdad? Siempre hay temas que no dejan mal a nadie y otros que ya de una rompen toda posibilidad de tener una conversa amena, como por ejemplo la política. Yo recuerdo, yo nunca hice cursos de Oratoria y vaina. oratoria, o que si vainas de etiqueta o vainas así. Sí, de el buena Manuel de conversa. Carreño y Ajá, tal, esa ajá. mierda Manuel de Carreño. Pero yo sí recuerdo, la gente dice que uno debe evitar hablar de política, deporte y religión. Ok. A menos que tú vas a hablar de religión con tu mamá, pues las dos creen en Dios, es distinto. O vas a hablar de política y pues, ustedes dos forman parte del mismo partido, pues, ¿entiendes? Claro. Pues son, no sé, ¿cómo se llama el partido de Lina Ron? Ah, no sé, la Cuarta República, no sé. Quinta República. Ajá. Entonces, bueno, MBR. pero cuando son opuestos es donde la cosa es complicada. Ahora, Depende con quién lo hables, porque uno puede Depende con quién lo hablar, o sea, tú por ejemplo con Carlitos, aquí en la isla, ustedes pueden pegarse a hablar de religión y bueno, como tienen un mismo pensamiento de ahí. claro. Pero fíjate, yo con Carlos lo voy a decir, Carlos, porque aquí sin pena ni gloria, Ajá. somos hermanos. Me pasó algo donde yo dije que arrecho como, más allá de que uno tiene afinidades, el momentum emocional y mental que está cada quien, pues a veces cambia, ¿no? Ok. El mood en el que uno está en ese momento. Yo me caí Con los de kilos. un techo, todavía no. Estaba en un techo soplando el techo, no entendiste el No, chiste. no.
No entendí. Ok, bueno, siguiente. Me caí de un techo y me golpeé la rodilla y Carlos me está diciendo Ajá. que el dolor de rodilla tiene que ver con Una emoción. una emoción, no doblegarse. Él a mí me estaba diciendo en lo que él en esa semana estaba aprendiendo. Ok. O sea, él necesitaba como decir, drenar todo eso, pues yo soy igual, ¿no? Cuando uno está aprendiendo una vaina, uno lo dice y lo repite y uno quizás lo entiende mucho mejor. Él me estaba explicando que el dolor de rodilla tiene que ver con eso, con no querer doblegarte y todo eso. Pero yo era hablando de algo real, dolor de rodilla en ese momento. Exacto, Entonces, porque tú te caíste. No era que te dolía la rodilla porque sí, sino que te duele porque te caíste. Sí, pero Carlos tampoco Pero ¿por qué te caíste? Pero Carlos tampoco me estaba diciendo a mí que a mí me dolía la rodilla porque necesito doblegar, ¿me entiendes? Exacto. Él tenía una conversación con sí mismo. Eran unas conversaciones paralelas ahí. Exacto, y yo tenía una conversación conmigo por el maldito dolor de rodilla y en ese momento no hubo match en la conversación y Luzma estaba en la esquina de la mesa así. Pero Escuchando, porque escuchando. sentía como hay un roce, pues. No, pero No, sino porque creo que fue primera vez que los dos no estuvimos en sintonía en una conversación. no, sí, tal cual, Porque tal cada cual. quien anda en su mundo, ¿no? Lo que pasa es que esos temas, volviendo a lo que me dices de la política, de la religión, de los deportes incluso, porque hay gente que se agarra a golpes por los deportes. Los Que hooligans eso es se lo más matan en estúpido Inglaterra, que me los parece a mí. Porque yo te digo, por la política, bueno, la política mueve un país y todo el cuento, pero el deporte es fanatismo. La política también, llega un punto La que es religión fanatismo. también, por eso es que uno tiene que evitarlo. Exacto, pero el deporte es el peor de todos, porque tú estás peleando por una gente ahí que está ganando real para arriba y para abajo y tú ahí... Sí. Mira, las tres cosas son terribles, que por lo menos considero yo que las tres cosas son terribles. El fanatismo de la religión ha matado Históricamente un montón de gente, ¿no? Cuando hablo de la religión no solamente estoy hablando de la católica, hablo de cualquier religión. Ha matado y ha enemistado. Sí, los romanos aplastaron a los griegos y tiene que ver con su fe, con su cosmogonía y tal. La política ha destruido países, naciones, familias y todo. Y el deporte también. Sí, Son temas que uno no debe hablar. Ah, Erika, bienvenida Erika, y está por supuesto sintiendo todo lo que nosotros estamos diciendo. Nuestra compi, la gente que está en Patreon, que se suscribe a Compis, puede estar con nosotros en vivo en las grabaciones, viendo las peleas de Yair y yo. ¿Cuáles antes de serían tus empezar. temas, ves, así de conversación que tú dices, mira, con Mira. esto yo me muevo como pez en el agua? Tú sabes- Hey, Kurt, Tú how sabes you que... doing, man? Tú sabes que a mí me da risa porque uno tiene como unos cuentos ya predeterminados que siempre te funcionan. Claro. Es manual de labia se llama. Eso. Venga. Uno tiene un manual ya que te sirve. Hasta que llega un momento en que no te das cuenta que lo estás repitiendo con la misma gente. ¿Te ha pasado? Oh, sí. Entonces Nos ha tú pasado dices- aquí en el podcast. Con la gente echamos los mismos cuentos. Entonces, tú tienes un cuento que ya lo has echado también aquí Sí, y que a mí sí, me da sí, risa sí, que claro. siempre lo he echado. Y cuando Yair empieza a hablar de su abuelo, de una parte específica, eso es lo que él utiliza para cuando alguien religioso esté ahí, él habla. Claro. Él habla de que él rezó el rosario con su abuelo y tal, yo no sé qué más. Entonces, ese cuento, que además es verdad, no quiere decir que sea inventado, ya yo sé cuándo lo va a sacar. Yo que soy su esposa, ya yo sé en qué Claro. momento va a soltar ese cuento. Y entonces, ya yo cuento 3, 2, 1. Mi abuelo, ya. Pero ¿sabes qué es lo mejor de ese cuento? Para ir de una vez detectando cuáles son los puntos de clímax en la labia que uno tiene. Que eso me coloca a mí como un ateo con un corazón enorme. Quizá más grande que los católicos que están en la mesa, ¿verdad? Que me acusan a mí de pecador. Eso se llama retórica, se llama. Por eso es que yo te digo que uno tiene unos cuentos predeterminados que siempre funcionan, que no quieren decir que sean mentira. Porque la labia no quiere decir que sea mentira. A eso vamos a ir un poquito más adelante como para diferenciar, porque aquí estamos diciendo labia. Una cosa es una buena conversación, o ser un Exacto. buen conversador, una buena Exacto. conversadora, o un buen conversadere. Así es que es inclusivo, ¿no? Pero no. Entonces yo pensé que Yo- estaba hablando italiano ya y todo. Ah, no, todavía. Va fanculo. Todavía no. Pero es una diferencia ser una persona buen Con conversador retórica, exacto. a ser una persona con tremenda labia. Yo no quiero hablar del innombrable, ¿verdad? De Chávez. Pero Chávez tenía las dos.
Porque metía cobas de vez en cuando por ahí, tenía cuentos para tirar para arriba, buena retórica y bueno, nada. Y buen orador, pues. Y buen orador, 9 horas, un programa, una buena. Envolvió a medio mundo y bueno, como dicen en mi pueblo, lo metió doblado. Doblado y hasta con las bolas, creo yo. No, hasta el fondo, todo mal. Entonces, bueno, te decía, porque tú me preguntabas qué temas específicos, yo me siento confiada. Y yo siento que, y en estos días lo hablaba con Kailin, con una amiga que estábamos echando cuentos, y de repente yo le digo, pero ya tú me echaste ese cuento. Y ella me lo ha dicho a mí también, ya tú me echaste ese cuento. Y dije, mi alma, tenemos que empezar a vivir nuevas cosas, le digo yo. Tú estás de suerte bien porque estás en la maternidad. Porque sí, ya yo tengo experiencias nuevas. Pero sí, uno tiene unos cuentos específicos que siempre funcionan, de anécdotas de tu vida, que tú las sacas en el momento indicado y te sirven y te sacan la pata al barro demasiado. ¿Cuáles son? Repito la pregunta. No, yo por ejemplo con respecto a... Yo tengo uno de mi carrera, por ejemplo, yo que soy periodista. Entonces la gente, no, tú duraste mucho tiempo entrevistando gente, ¿qué tal? Yo no sé qué más. ¿A quién entrevistaste tú que no sé, que fue así muy famoso, lo que sea? Y yo siempre he hecho el cuento de la vez que entrevisté a Gilberto Santa Rosa, ya lo echaba en el podcast, y el micrófono estaba apagado y la entrevista salió maravillosa y terminamos Gilberto y yo bailando todo el cuento y no quedó grabado el audio. Entonces yo le doy la vuelta a ese cuento y digo, eso me enseñó a mí. Entonces, porque todo tiene que tener una reflexión para que tú cierras con una buena labia. Claro, si no, no tiene sentido. Pero si no estás hablando. No tiene sentido decir, entrevisté a Gilberto Santa Rosa y no sirvió el audio. No, tú tienes que dar como los detalles y decir, entonces fue demasiado difícil conseguir esa entrevista. Y yo luché para conseguirla, fui la única que lo entrevisté y me senté con él ahí, la entrevista salió maravillosa y me agarró la mano y salimos al concierto, o sea, y que todo fue verdad y se dañó el audio. ¿Qué me enseñó esa entrevista a mí? A que yo tenía que tener más cuidado, aunque yo no podía, bueno, y ahí empiezo yo con la parte cumbre de la labia. O sea, la gente cree que el cuento es lo cumbre. No. En la conclusión, el cierre es la labia. Ese cuento a mí me ha servido hasta para entrevistas de trabajo. Cuando yo fui... ¿En serio? Sí. Cuando yo fui a hacer mi entrevista de visitador médico, que ellos son todos, bueno, imagínate que yo les dije, yo tengo un Twinguito, le dije yo. Un Twinguito era un carro que se llama Twingo. Y me dice, ¿qué es un Twinguito? Y yo, pues un carro, ¿no conoce el de la Renault? Le digo, y el tipo me dice, Twinguito, no, o sea, ellos se mueren porque cuando tú usas un diminutivo. Tú no puedes decir, los diminutivos, según el análisis del lenguaje, el diminutivo o la persona que utiliza palabras como diminutivo, eso refleja mucha inseguridad en ti. Exacto, entonces no diga más nunca Twinguito, ya uno empieza como a sentirse incómodo en la entrevista. Entonces había una parte de la entrevista donde te preguntaban que cuál había sido el error más grande que tú habías cometido en un trabajo. Y eso es una pregunta difícil de contestar, porque si tú venías de otro laboratorio, por ejemplo, que ibas a decir tú y que no, claro. Le dijo un me médico. Cogí a mi jefa. ¿Qué es lo peor? Coño, me cogí a la hija del jefe. No puede decir no puede ser sincero al 100%. O le dije, o pizarrié en el lenguaje de los visitadores médicos, es que tú decías que ibas a ver a un médico, no lo veías porque ya el médico te conocía tal, lo llamabas, doctor, hay hidrotén en tal lado, y ya pues. En tal farmacia, listo, ahí le mando unas cajas. Y tú ponías en el reporte, el doctor me recibió, y yo sé, lo pizarrea. Entonces tú no vas a decir eso en una entrevista. Pizarrea al doctor. No, yo le dije, señor Over, ¿cómo se llama mi jefe? Over, sí. Señor Over, yo entrevisté a Gilberto Santa Rosa, tipo, y empiezo ya con el cuento. Y ese fue mi error. Yo lo admito porque yo no estuve pendiente del micrófono, sino de la entrevista. Y hay que estar pendiente de todo. Y me di cuenta que uno tiene que cuidar cada detalle. Entonces, ¡coño! El tipo, no, venga. Fíjate, a mí la labia de mi abuelo, que es un cuento real, no me ha servido para que me metan en el curso aquí en la iglesia para ver si me bautizan y poderme casar contigo por la iglesia. Bueno, pero ya cambiaron al diácono, entonces ya tenemos más oportunidad. Bueno, ya no opines nada. No, ya no voy a decir más nada. No. Mira. Pero es porque no lo has contado, güey, tienes que contar. Es que para empezar el diácono no sabe que tú eres ateo. No, sí yo le dije al dijimos. diácono, claro, yo le dije al diácono que no prendo. Y al final me dijo, tú sí crees, me dijo. Y ya, bueno. Por eso fue que mejor no digo nada. Ajá, siguiente, ¿ok?
Ajá. Ajá, mira, yo tengo aquí una lista de unos temas generales que son buenos para toda conversación. Nosotros lo hacemos aquí, recomendación para ustedes, ¿verdad? Si ustedes tienen algún problema para hablar, para mantener una buena conversación, aquí hay unos cuantos, ¿verdad? Ok. Películas. Ajá. Es un buen tema de conversación. Yo le hago check. ¡Ting! Pues yo he visto bastantes películas. Yo ese tema no lo puedo usar. No lo puedo usar como labia porque primero yo las películas que he visto no las recuerdo. Sí, realmente tú solo recuerdas una porque es la que más te gusta, que es Amélie. Amélie, bueno, es mi película favorita, pero yo recuerdo que sí, Hombre en Llamas, así las clásicas, pues, donde están las rubias, las viejas, pues. Pero ya a mí me pasa con Yair que yo estoy buscando una película en cualquier vaina de esta de streaming y le digo, Yair, vamos a ver esta. Esa es buenísima, dice Yair. Y yo dije, ok. ¿Qué tal esta? Que es con, no sé, con Denzel Washington, que me gusta mucho. Esa es calidad. Y a mí me da una rabia porque las ha visto todas. Entonces, él tiene, y siempre tiene referencias así como que, como aquella película y yo ando perdida porque o no me acuerdo, claro. O empiezo yo, en estos días estábamos hablando, ¿te acuerdas del taxista que se cayó en un agua y el taxi se cayó? Y yo dije, ay, Dios mío, yo mezclando, ¿será que en Hombre en Llamas la secuestraron bajo el agua? O sea, mezclo todo, fue la sirenita, o sea, entonces yo ese no puedo. Series, he visto gente que como los deportes se agarran a coñazos por la serie. Sí. Ahora, Yo las series algunas, pero son como tal. Y bueno, de música, bueno, en mi caso, por supuesto que puedo hablar de música, un montón de cosas. Eso es buenísimo, el tema de la música siempre es bueno. Yo también siento, y lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, que la música, a menos que tú hables que sí, reggaetón viejo, cuando yo rumbeaba, que racata, no es así, pero yo no tengo un conocimiento amplio en la música. Yo te lo decía que yo no tuve esa cultura, mi entorno no fue musicalmente nutritivo, o nutrido, mejor dicho, ajá. Mi mamá, por ejemplo, tú le preguntas a estas alturas, en estos días iba en el carro con ella y le dije, mamá, ¿cuál es tu música favorita? Pues cualquiera. Sí, No le importa nada, pues no le importa, o sea, yo no tuve en mi casa así como que pusieron el disco de ni siquiera no. tu papá, porque yo sé que tu papá es bueno, por mi papá es que a mí me melómano. gusta la salsa, por ejemplo, y yo escucho música, o sea, canciones de salsa y yo siento que es mi papá, o sea, yo, por ejemplo, la canción Idilio de Willy Colón, ¿y quién más es el otro? Andy Montañez es el que canta. Sí, pero la versión de Willy Colón y ¿quién es el otro? Son dos. Bueno, Idilio. Solo me queda el deseo divino de hacerte mía. Sí, seguro. Bueno, esa canción yo la escucho y es mi papá en pasta. O sea, es mi papá. Y por él yo aprendí a escuchar, bueno, no sé, Cheo Feliciano, toda esta gente salsera, ¿no? Y me encanta, pero yo nunca fui de la que, bueno, Cheo Feliciano, ¿con quién tocó antes de ser él? O sea, yo no me sé esa vaina así como que tú, sí, claro, esto es tipo el chombo. No te lo sé, pues. Me gusta la salsa, sé que me gusta la salsa, la disfruto y prefiero mil veces una salsa que bueno, no sé qué otro tipo de género. Pues. Sí, yo creo que uno depende de tu entorno. Mi entorno porque fue muy artístico, entonces, bueno, de música siempre y de cine igual y... Pues con el tema del cine es porque yo en la universidad consumí muchísimo cine, o sea, literalmente era lo único que teníamos que hacer. No, y en ¿sabes qué? la central había los miércoles, el cine de la universidad abría gratis, tú ibas para allá y veías películas, entonces tenía Sí, en la ciclo Santa Bergman. María no había ni agua ni luz, que va a estar. Bueno, Mira, pues, tú sabes que a mí me pasó algo muy cómico con Yair porque a Yair le encanta Silvio Rodríguez. Entonces Yair se sabe las canciones de Silvio Rodríguez, que eso es otro tema, tú no hablas a través de la música, o sea, tú llegas con una guitarra y es una labia musical. Entonces, Yair, Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez, lo escuché casi que por Yair, o sea, empecé, y es bonita, las letras son bonitas y las melodías son bonitas y todo el cuento. Pero hasta ahí. Entonces Yair, cuando la panza crezca, yo le voy a cantar canciones. Y le digo, no es que le vas a cantar una canción de Silvio Rodríguez, le dije, ya basta. Entonces estos días estaba cantando una canción en la mañana y que yo no sé más, y yo, mi amor, ¿qué canción es la que le cantas tú al bebé todas las mañanas? Una de Silvio Rodríguez. Y yo, coño, vale. Y yo, ay, no puede ser. Ay, no, espero que se le pegue el talento de Silvio y no el comunismo. No.
No, pero aquí nosotros somos imperialistas. Mira, otros temas aquí. Viajes o países que te gustaría conocer. Yo creo que todo el mundo puede hablar de eso y sobre todo nosotros los pobres que comemos rillonada. Como no hemos viajado mucho, ¿verdad? No. Bueno, empieza. ¿Cómo es que dice tu tía? No diga que No no tienes diga, dinero. no sino- diga que es pobre, mis recursos económicos Ajá, escasean. escasean. Más triste todavía porque extiende la pobreza. Sí, sí. Pero eso de viajes y países creo que es Sí común. y no. Te cuento por qué. A nosotros nos pasó algo muy cómico porque cuando nosotros empezamos a salir, Yair y yo, una de las personas que más nos apoyó en la vagabundería fue una amiga. Ah, la que nos ocultaba. Ese La cuento es que- bueno. ¿No se lo hemos echado aquí? No, eso no lo hemos echado. Nos quedamos a 2 cuadras de... Ah, no, sí lo hemos echado, Sí, de verdad que sí. ah. A 2 cuadras de la casa de mi ex y le teníamos que pasar por el medio. Cada vez, cada vez que teníamos a dormir lo veíamos en la noche, qué miedo. Ajá, bueno, esta amiga mía tenía un novio. El novio era un chamo que era pues de bajos recursos económicos, pues un chamo muy trabajador, pero era un chamo que no había viajado pues ni para Cúcuta. Una deuda con la sociedad más tarde. No tenía real. tenía Pero real. cállate, vale, no estés dando. Ya, yo no estoy diciendo No, nombre ni nada, no, pero no normal. estés dando detalles. Ah, bueno, entonces ¿para qué echar el cuento, pues? Bueno, yo no estoy diciendo nombre, tú eres el que estás ahí dando detalles. Ahorita la gente no había escuchado, va a retroceder. Porque así son ustedes, ¿vale? Dale, bueno, un Ajá. poquito ahí si me acuerdo. Ya no te vas a acordar. Nunca te acuerdas. Bueno, ya no está viendo esa vaina. Bueno, Ajá. Entonces, él tenía real, pero era un chamo que. Claro, no era dueño de- Lo que hablamos del entorno. O sea, si en tu familia no se viajaba. Es que yo viajé fue pues Coño, vieja. no, pero deja estar dando mucha vuelta para hablar con nada de otro. Coño, ¿Tú para qué escucha. países has viajado? Escucha. Para poner a la gente en el entorno de la vaina. En el entorno. Sí, en el contexto es la vaina. Ajá. Pa' Hugo. Falla, buen conversador ahí. Ajá. Falta de vocabulario. De vocabulario. Ah, bueno, entonces, este chamo tenía dinero porque era un hombre trabajador, pero no había viajado. Típico, yo en mi casa viajé después de vieja. Mi mamá una sola vez fue por Cúcuta, compró una mercancía. Claro, es como un ganadero, pues, allá del llano. Pues no ha salido por ningún lado y tiene mucho Y real. tiene mucho real. Bueno, el chamo estaba saliendo con ella, que ella se había viajado mucho porque en su casa era normal un viaje como la gente media, Gente clase pudiente, media, gente pudiente. incluso clase media. Empresario. Viajaban y bueno, iban para Disney, iban para qué sé yo. Entonces ella tenía muchos cuentos de viajes. Yair ha viajado también burda. Y yo no había viajado mucho, pero tengo labia. Entonces Claro. yo echaba el cuento de mis 2, 3 viajes para Disney y ya. Te guardabas un cuento distinto de cada Coño, vaina, porque es que claro. yo no viajé casi tampoco. Yo el único país que conocía era Estados Unidos y me vine a vivir para acá. Coño de la madre. No conocí Europa, tengo asilo, no conocí Europa, no conocimos un coño. Y Cúcuta hasta la parte fea. No fui para Bogotá o para Medellín, una vaina así. Bueno, y el chamo empezamos un día a hablar de eso. Entonces, sí, porque cuando tú te montas el simulador de Harry Potter yo no sé qué, yo salí llorando y yo ni leí los libros, le dije yo, imagínate tú. Y ella empieza a echar cuento y Yair dice, yo no he ido, Yair no había ido a los parques, pero dice, yo no fui a los parques, pero con una vez cuando yo estaba en California, fui a tal parque que no es de Disney, pero es otro. Y en Europa, en una calle. Y el chamo callado. Yo digo, coño, yo en ese caso hubiese cambiado la conversación y ya está, pues hubiese... O nosotros también no vimos la Sí, señal. exacto. Nos dimos Estábamos cuenta que- nosotros tres ahí. Sí, que nada más estaba pensando a la puta. Yo nada más para Guadualito. Ajá. Entonces, bueno, eso quedó hasta ahí. Obviamente el tema de conversación llegó un momento que para incluirlo a él, pues dijimos otra vaina. Y chamo, la reclamada que le echaron después a mi amiga, como es que tus amigos me ofendieron. Me ofendieron mi dignidad. No sé qué exactamente Pero le dijo. sí, le reclamó. No, sí le dije algo así como que, ay, ¿para qué? O sea, le dio ladilla, pues, como, ¿para qué voy a ir Claro. para allá si esa gente mojoneándose con los cuentos ahí? Pero no era mojón, tú estabas hablando de las experiencias que tú habías tenido. Bueno, yo no voy a hablar aquí, pero es un comentario, una actitud de resentido. O sea, y que uno no tiene la culpa de haber viajado para donde viajó o de no viajar para donde no viajó. Son circunstancias de la vida. Yo tomé la decisión, porque yo vine para Estados Unidos la primera vez hace 6 años, porque me puse y me monté yo a sacar la visa familiar y vine con mi papá y mi mamá.
Pero yo viajé y lo que conocí porque a mí me dio la gana y empecé a viajar a los 16 años que me fui para la Gran Sabana, por ejemplo. A los 16, no, a los 18. Pero cuando tenía como que eran 12 o 12 más uno, me fui con Carlito, con mi hermano, para Mérida. Nosotros dos solos en el autobús. Pero Una lo que pasa, autorización y todo, lo que nada. pasa es que hay gente que viajar es como que una meta de vida, como que yo quiero viajar por el mundo. Hay gente que no le para bolas a eso y lo que quiere es hacer plata, por ejemplo. O hay gente que, o sea, Sí, yo son pienso que, prioridades, pues. exacto, Vainas, cada quien, bueno, pero ese tema es delicado a menos que sean todos soñadores de que, Sí, yo claro, quisiera conocer, qué sé yo, no sé. Y es que hay otros que, para nombrarlos por ¿Qué lugar encimita. quisieras tú conocer así? Si te dijeran mañana. Grecia. Mañana te dio un pasaje. Grecia. Ok, muy bien. ¿Y tú? Pues después de todos los cuentos que me echó mi hermana cuando fue a Tailandia, me gustaría ir a Tailandia. Ujú, como para ver qué tal la cosa. Sí. Mira, cultura general, cultura pop. Para tener una conversación de ese tienes que ser una persona con conocimiento de diferentes Con temas. base. pues, No solamente haber visto en TV y 3 shows de... Sí, de cultura pop, vamos a hablar de Bad Bunny. ¿No? Eso no es eso no es hablar de cultura pop. Hablar de Bad Bunny es distinto. Ok. Tendencias, últimas noticias. Yo creo que tendencias es así como más una conversación de mujeres, ¿no? No, porque... Moda, No, esa vaina. no, estás confundiendo tendencias con temas en tendencia. O sea, tú estás... Tendencias como que la moda, esto está en tendencia. No, tendencia puede ser una tendencia de Twitter. Y Ok, te montas ok. en la ola de un montón de comentarios que nosotros Ok. últimamente lo hemos hecho, de hecho con los productores, con los coproductores de Thinkers, nos pegamos a hablar cuando pasó todo esto del suicidio de este chamo y toda la cuestión de los abusos. Estuvimos súper pegados ahí porque se revolucionó mucho Claro. la cuestión de las redes. Tú te puedes montar en eso y creo que puede ser un buen tema de conversación si la otra persona está enterada, porque esa es otra. Twitter es como un mundo paralelo que no todo el mundo se entera. Sí, quizás hay tantos hilos y tantas historias en Twitter yendo así como en paralelo que depende de tus gustos y las páginas la Y gente que pasa tú muy sigas, rápido claro, también, bueno. entonces, Y bueno, lo otro sería hablar de comida. Pues, creo que a todos nos encanta y es muy fácil. Hoy hemos hablado bastante de comida, ¿verdad? Sí. Y anécdotas divertidas. Ahora, esas son las herramientas para no tener una Anécdotas buena divertidas. conversación, pero a fin de cuentas, como yo lo veo, tú puedes tener herramientas y conocimientos de un montón de cosas, pero la capacidad de hilar eso y hacerlo interesante es donde es donde dejas de ser un buen conversador y te conviertes en una persona que tiene labia. Ajá. ¿Entiendes? Que Cuando sería- tú convences. que ¿no? ya sería como la técnica. Claro, porque ahí la labia es como tienes habilidad de hablar de todo. Yo tengo mucha labia. Ok. Porque yo ok. tengo mucha retórica, esa es una de mis formas de hablar. Soy una persona muy retórica. Es con que- conocimiento de causa, que es distinto a hablar de huevonada. Pero de vez en cuando entro en el terreno del hablador de huevonada y también es divertido, ¿no? Tampoco es que estoy Pero exento. uno tiene que saber cuándo parar, que eso es lo importante. Ajá, entonces voy a esto, mira, ve. Estos son los sís de la labia, o sea, lo que está bien de la labia. Vamos a hacer un check ahí. Eso. Vamos a ver si nosotros tenemos varios de esos sí. Ajá, vamos a leerlo aquí. A los ver, dos. lee el primero, a Ok, ver. siempre tienes temas de conversación. Lo certifico, en mi caso sí. Yo creo que sí, check. Sí, Y si ok. no me adapto ahí. Te adapta. Ajá. O lo pegas con con el cuento de Gilberto Santa Rosa por algún lado le da la Mira, vuelta. ustedes no saben la capacidad que tengo yo de convertir un cuento que yo no tengo como que mucha seguridad de ese cuento y llevarlo A tu terreno. a mi terreno, o sea, decir, yo no sé mucho hablar de Grecia. Tú estás hablando de Grecia. No, porque en Grecia tal cosa. Entonces yo digo, mundo, imagínate, estoy hablando de Grecia y yo en Guadualito una vez. Y ahí he hecho mi cuento que yo digo, bueno, ahí en Guanare. Una vez yo me acuerdo. Entrevisté a Maelo Ruiz. Y después terminas, porque el de Maelo Ruiz no es ya. interesante, pero lo pegas como un artista de salsa también. Pegas el de Gilberto Santa Rosa e impacta a la audiencia. Eso, muy bien. Vamos a ver Ajá. el número 2 de los cis de la labia. Ajá. A ver, todos pueden disfrutar hablar contigo. Sí, Coño, sí, no es por sí, egocéntrica, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que también la gente que es afín a uno, con la que uno tiene Ah, afinidad. no, habrá gente que uno le repugnará. Porque el exnovio de la amiga tuya no disfrutaron la conversa porque no tenía nada que decir. Entonces este no. Porque era un resentido. Este no. ¿Cómo desarmamos aquí? No, sí, pero es de... Rewind, como los... Exacto. danzas. Ok. Ajá. ¿Puedes llevar la conversa a tu terreno? Por supuesto, lo que vamos a hacer. Tenemos 60 episodios de no vengas tú haciéndolo, ¿no?
Listo. A ver, aquí dice, puedes encantar con tu don de la palabra. Yo, Mira, te la tengo. Mira. Embarazada, bebé. mira, yo me hiciste acordar del cuento. Nosotros tenemos un amigo que se llama Gustavo, que él es fotógrafo acá. Ajá. Cuando Gustavo estaba todavía conociendo, ya somos panas, ¿no? Pero cuando estaba todavía conociendo a Yair, yo no sé por qué Yair ese día estaba tan violento. Todo el mundo estaba como callado, todo el mundo estaba así como... Y Yair estaba puro echando los cuentos de lo que pasaba en el barrio de él. Entonces, donde él vivió, pues. Entonces, echaba cuentos y cuentos, y un cuento era peor que el otro. Entonces, y Gustavo es una persona como que muy seria. Muy seria no, sino que es Reservado, es reservado. tú no sabes cómo definir muy bien. Es difícil descifrarlo también. Porque es Descifrar callado. si está disfrutando el cuento o si te está odiando a muerte. Entonces, saludos a Gustavo y a Rosana y que ven este podcast. Y entonces Yair empieza y yo estresada, yo como que mierda. O sea, ¿en qué momento se va a acabar esto? Entonces él decía, y entonces habían unos niños que los mataron frente a todo el mundo ahí porque se estaban robando yo no sé qué más. Entonces sí, los pusieron frente a una pared, me acuerdo clarito de ese cuento. Y Gustavo así, como que, y todos nosotros, todo el mundo estaba preocupado porque estaba pensando Gustavo. Claro, que estaba pensando ¿Qué Gustavo. piensa Gustavo? Hashtag, ¿qué piensa Gustavo? Entonces, bueno, fue muy cómico porque llega un momento en que tú te sientes tan apoderado de la situación, o sea, hablando, que tú dices, no sé si está disfrutando o no. Hay que buscar también saber descifrar a la otra persona. Claro, pues esa es una herramienta del discurso. La violencia es una herramienta discursiva. Entonces, Ok. cuando tú estás en un lugar donde tienes personas muy cercanas y personas que estás empezando a conocer, la violencia es un buen método discursivo para romper el hielo y poder decir si me agrada o no me agrada. Por O si te agrado y no te agrado. Entonces, Poder ya yo sé, filtrar, yo sé que yo a Gustavo y a Rosani sin Les ningún problema, agrado. les agrado y los invito a mi casa. No, porque si ese día hubiese sido tan trágico como yo pensaba, no nos hubiesen invitado a su casa. Claro, Mira. y no me hubiesen dejado jugar y bailar con el hijo. Nintendo del niño. Tú sabes que yo siempre recuerdo que Yair me echaba todos sus cuentos, sí, ¿qué tal? Y me echó todos sus cuentos, su historia y su vaina y se mostró cómo era, ¿no? Y yo le digo, mi alma, no sé qué le comenté yo, que él me dijo, yo prefiero que me conozcan con todos mis demonios. Porque Claro. tú te puedes vender muy bien, tú te puedes vender como que yo soy lo más arrecho del mundo. Y llega un momento en que tú dices, bueno, yo soy lo mejor del mundo, pero cuando yo estaba más chiquito, entonces, qué sé Sí, yo. sí, pues. o sales con cualquier vaina. Sales loca con por cualquier ahí. vaina loca. Entonces es mejor mostrarse como uno es con todo y sus demonios. Es así. Seguimos. Ajá. Puedes desarrollar la habilidad de saber qué decir, cuándo y dónde. A mí me cuesta. ¿Qué es lo que eso que Te cuesta callar. saber cómo callarte? Claro, claro. Sí. Porque además yo soy una persona que me gusta ser protagonista de la novela. A mí lo que me cuesta es, después de que uno ha aprendido un montón de cosas, o sea, empiezas a aprender y a leer de cosas, tú dices, tú no puedes tratar de convencer a todo el mundo de tu punto de vista. Claro. Entonces es muy ladilla dar un consejo o dar una opinión cuando no te la están preguntando. Es. O sea, cuesta demasiado. O juzgar a la gente y sentir la necesidad de decir algo. Cállese la boca. Usted cállese la boca. Entonces eso a veces cuesta, que jode. Y tú dices, mejor no opino. Y como tú siempre me dices a mí, cuando alguien está en un momento de crisis o lo que sea, tú dices, la gente lo que quiere es que tú la escuches cuando te están echando un peo, un problema, ¿no? No decirle tú un pedo de que yo pienso que tú debes resolver de esta manera, coño, yo lo que quiero Sí, es... o tu opinión, porque es que a veces uno quiere dar su opinión en momentos así donde tiene una amistad, una persona que tú quieres en crisis, y quizás tu opinión viene, no joda, con las mejores energías, quizás es lo que esa persona necesita escuchar, pero uno tiene que saber leer si ese momento Es tan crítico es el indicado para escuchar. A mí me pasó que yo no necesito, no me interesa que me digas una mierda. Yo sé que la estoy cagando en muchos aspectos. Yo lo que necesito es decir toda esta mierda y que me escuche. Entonces, si no vas a ayudarme, vete a comer mierda porque lo que necesito es que me escuche. Y el tipo que, no. No, porque es así. Uno cuando está en un momento de crisis, pues a veces es difícil. No, y que no vale nada que le des el consejo espectacular porque no es el momento en el que lo va a entender esa persona. Claro, Entonces, ¿para qué? claro, Usted escuche y más nada, que para eso también están las amistades, para escuchar. Para escuchar. Ajá. Ajá. Y el último de los sí. Dice, no vivirás en momento incómodo, el momento El momento incómodo incómodo. de no saber qué decir. A mí no me incomoda.
Yo cuando, por ejemplo, alguien está hablando de política y se pone a hablar de esto, bueno, me pasó con Erika que nos está escuchando aquí. Empezaron ustedes a hablar de política, porque Erika que se ha leído como una biblioteca completa, entonces empieza, porque en el libro, en la página número 72 del libro Obama y sus amigos, yo... Obama y sus amigos. Sí, sí. El amigo número 3, que fue el que le dijo que la República, entonces empieza, que en la República, yo sé que me acuerdo clarito que un día ella, Yair se fue al baño, ya ellos estaban hablando, y yo lo que hice fue opinar, decía 3 cositas, opinaba, pero me hice la loca porque yo dije, voy a opinar yo aquí, deje que ellos dos se echen cuchillo ahí. Y yo no me sentía mal ni me sentía excluida, sino que decía, yo, no es mi momento de hablar, ya llegará tu momento. Entonces en una de esas Yair se fue a hacer pipí y quedó un vacío en la conversación. Y entonces me dice, Sofi, por ejemplo, de los republicanos. Claro, Erika necesitaba continuar la Claro, conversación. ella estaba activa. Claro. Entonces Yair en Y el te le baño. pusiste Queer Eye en Netflix para ver un episodio de Queer Eye. Entonces, ¿cuál sería la comparación de, por ejemplo, los copellanos y los adecos con republicanos? Y yo, mierda, una vaina así me preguntó. Y yo, mira, la comparación es que Yair ya queda como... Yair orina rapidito. Él ya viene para acá a responder esa pregunta. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Yo me imagino, el sentido común me dice a mí, le digo yo. Y la pegué, menos mal que la pegué. Ahí llegaste tú y terminaste la retórica ahí y funcionó. Pero yo me siento mal cuando no tengo qué decir. O sea, cuando no tengo velas en el entierro, como exacto. dice por ahí. Porque bueno, si no, tú no tienes que saber de todo. Tú puedes saber un poquito, pero tú no tienes que ser una lumbrera en todo, porque entonces, ajá. Lo que sí no deben hacer nunca es, aunque no conozcas el tema, entrar a la conversación Ponete a con opinar. según de chévere. ¿Sabes que yo Chévere. tengo un amigo que No. es así? Yo tengo un amigo que quiere opinar de todo y quiere... tú dices un comentario de algo, no sé, es que la luna está bella hoy. Entonces, claro, está bella porque está en el cuarto menguante, saliente del tercer astro creciente de la revolución con Marte. Y uno dice, ay, marico, cállate. Yo quiero ver la luna que está bonita, déjame en paz. Bueno, esa gente así Repugnan. Esa gente así son las que son propensas a que le partan el rostro con una cachetada por alrededor de huevo. Nada. Nosotros no sabemos si eso puede pasarte o no, pero si te llegare a pasar, ¿qué te parece? Así, yo nunca he entendido cómo se utiliza ese pretérito perfecto anulado, ¿no? Coño, vale, que Si eso- te llega a pasar que usted tiene un accidente, se cayó, usted no tenga mucha labia, usted toma el teléfono y llama a Renata Ojeda de Seguros y Más USA. Seguramente si le parte el rostro porque realmente ese es un tema de conversación que usted no domina, también puede ser que el seguro lo cubra. Sí, no. Usted lo que tiene que saber es que cualquier accidente, si usted de tanto hablar, de tanto tener labia, se le fractura la lengua, puede ser. Eso también puede pasar. Yo no sé si se puede fracturar porque eso no es un hueso. Pero si se le dobla La ahí, mandíbula se te sale. la mandíbula se te sale. Yo conocí una chama que llegó borracha a su casa y vomitando se le salió la mandíbula. Oh, ¿en Gracias. serio? Menos mal que tenía seguro. No era con Renata, pero ya yo le pasé el número de Renata. Menos mal, porque seguramente también emigró de Venezuela. ¿Quién? Esa que se le salió la mandíbula vomitando. Le pasó Ah, aquí. fue aquí. Y la plata que gastó, Oh, man, that's not good, though. llamen a Renata Ojeda de Seguros y Más USA. Y si se le fractura la mandíbula, no se preocupe, que va a tener la mandíbula fracturada, pero los reales en el Muy bolsillo. bien. Distintos tipos, ya yo me fui por el tema sexual. Hay distintos tipos de fractura. Por vomitar Ajá. y por garganta profunda también. Mi que se alma. te disloca. No, que se te fractura tráquea y Sí, mandíbula. ¿qué te pasó? Me metí 2 huevos en la boca. No, y ahí. Ok, ahora vamos a hablar de los no de la labia, ya para cerrar este episodio y irnos para la Contacten cháchara, a ¿verdad? Seguros y Más USA. La publicidad más efectiva. Ah, la gente se imaginará, ¿será que Renata Segura si se me... Las golosas y los golosos, uno nunca sabe. No. Pregúntale a Renata si eso lo cubre. Vamos con la última parte Ajá. aquí de los no de la labia. Ajá, lo que no está bien, pues. Lo que no está bien. Por mucha labia que usted vaya a lanzar, muy buen conversador que usted vaya a ser, mucho, esto no lo haga, no lo hagan en casa. Número 1. Cuando solo eres tú el que habla. Si usted tiene un monólogo, mi amor, monte su stand-up comedy. Elena. Y listo, le dice a la gente que le pague o lo hace gratis, pero que la gente sepa que usted es el único que va a hablar.
Pero si está en una conversación con alguien, no se ponga a hablar como loco. Ajá, pero Porque- hicimos solo checklist de lo bueno, hagamos check también de lo malo. ¿Tú tienes eso? Ah, yo no sé, eso hay que preguntárselo como a otra persona. Yo sí, a veces tengo que tenerlo. Hay casos de bueno, ca- ese día lo que pasa cuando horroricé a Gustavo. Lo que pasa es que hay gente, ¿sabes que tú tienes, incluso entrevistando personas, cuando yo entrevisté a Ayrton de Rosadera, no puedo usar el recurso tantas veces en la misma No, conversación. eso, no. Ajá, eso es Tiene que otro tiene tip, que otro variar. tip. No, pero cuando entrevistando, llega un momento en que, o sea, hay entrevistados que no hablan. Claro, nos pasó en el episodio de tu mamá, por ejemplo. Ah, bueno, en el episodio de mi mamá yo le dije a Yair se sentía mal porque tenía la segunda dosis de la vacuna y entonces estaba así como cabizbajo. Y yo sentí que yo hablé demasiado en ese episodio porque mi mamá y que, mamá, ¿tú disfrutas ser mamá? Sí. Pues sí, sí. Y yo, ¿y qué es lo que más disfruta? Ser Pues, mamá. Ser mamá. Y yo veía a Yair. Y yo, bueno, ay, Dios mío. Entonces, tú hay momentos en que hablas sola porque, ajá. Claro. Porque también entonces un silencio Sí, pero yo me incómodo, imagino madre que ladilla. eres tú el que habla, pero que además no deja hablar a los demás, pues, ¿entiendes? Exacto. O sea, que tal alguien cual. quiere introducir o como participar y tú Lo que yo- alzas el tono de voz. Lo que yo te decía, que yo tengo personas que conozco que yo les he hecho un cuento y te interrumpen cada 5 minutos y yo ya va, espérate que no he llegado a la conclusión. Coño. Ajá, pero yo sí tengo seguramente. Cuando la usas para mentir o exagerar tus anécdotas o estafar. No he estafado nunca, creo yo. Si alguien se ha sentido estafado por mí, supéralo, pues ya pasó tiempo pasado. Y si te debo plata, escríbeme. Si te da plata, escríbeme. Te lo pago en bolívares. Pero yo siempre tengo un chiste con un amigo de cómo algunas iglesias tienen el poder de la palabra para estafar. Por ejemplo, Ok. oración fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Para de sufrir, que llegó a Venezuela esta iglesia. Es una vaina rechísima, de hecho, es una vaina rechísima y de repente te mandan el manto sagrado y te muestran el manto sagrado y al final puedes comprar el manto sagrado. Sí. No sé, bueno, estás estafando a la gente, pero eso es un ejemplo por ejemplo, pero uno de repente lo puede utilizar y cuando uno está cuadrando con un culito, eso es muy común. Ok. Sobre todo nosotros los tipos. Uno llega y dice, no, porque yo tal, y dice, pa. O sea, uno pone el cuento más grande de lo que realmente es. No lo haga, señor. No ponga ese cuento grande porque a la hora de la chiquita, la mujer se va a dar cuenta. O a lo mejor ya ustedes se dan cuenta que no está dando huevo nada. Pero dice, bueno, vamos a dejar que se la vacile, no Y vamos a ahí dejar te que se la filtra. vacile el diablo. No, pero te digo, hay gente que. Yo sí soy exagerada con los cuentos, pero exagerada. La gente ya sabe que uno es exagerado, pero para ponerle comicidad a la para meterle vaina. piquete, claro, para hacerlo más divertido, Para claro. meterle piquete. Entonces uno dice, no, yo esperé como 7 horas ahí. Mentira, esperaste fue media hora. Entonces, bueno, no fue 7 horas, fue media hora, pero mi alma, o sea, fue horrible. Yo sentí que eran 24 horas y así, pa. Ese tipo de cosas. Pero conozco gente también que es una mentirita andante. Que tú dices, pero ¿por qué me estás inventando esa vaina? Entonces empiezan a decir cuentos de ultratumba o cuentos de heroicos que tú dices, eso no es posible. Entonces te dicen, no, yo por ejemplo, yo conozco a alguien que nada, que, qué sé yo, por ejemplo, con las vainas de los papeles de acá. Sí, ella pasó por la frontera y le dieron los papeles de una vez. Eso pasó, vainas así. Dice, pero ¿y en qué cabeza cabe, amiguito? Entonces, gente que le gusta como que echar un cuento todo Claro. loco, como para impresionar, y tú te das cuenta que te están cobiando. Sí, pero eso no es demasiado. una persona con labia, eso es lo que es un mojonero. Sí, Mentiroso, pues. pero hay gente que cae en eso. Mira, en la escuela- Porque si no, las estafas no existieran. Claro, no existiera. Tengo dos cuentos con las estafas. Voy a echar primero. En la escuela habían dos menores. Estábamos chamitos nosotros y yo estaba en grados menores. Los dos eran mojoneros bandera. Entonces llega uno de los mojoneros y dice, no, ay, que yo estaba con mi tío y mi tío llegó y me lanzó de la piscina y me estaba intentando ahogar. Pero entonces yo me di cuenta antes de todas sus intenciones. Ese bicho inventó todo un cuento loco de que su tío por chalequeo y que él aguantó 5 minutos debajo del agua porque él se concentró de tal. Entonces uno escucha la vaina así, bueno, es posible, pues. A lo mejor el bicho hace bus de Sobrevivencia, natación y hace apnea, a lo mejor Ajá. aguanta la vaina.
Llega el otro mojonero y dice, no, marico, eso no es nada. No, Pero eso es un chiste. no, esto es un cuento en serio que yo estaba presente ahí. Es que y estaban sentí, los dos menores sentí echando que ese era cuento. un chiste demasiado de mojonero. No, eso es verídico, verídico. Estábamos sentados varios ahí así, escuchando, estaban los dos menores echando los cuentos y nosotros escuchando a la niña. Mierda, qué vaina tan loca. Ajá. Bueno, entonces llega el otro mojonero y dice, no, marico, eso no es nada. Mi tío tiene un edificio de 3 pisos, una casa pues de 3 pisos. Marico, el bicho llegó y me lanzó el 4.º piso. Ya ahí todos dijimos, coño, 3 pisos, me lanzó el 4.º piso, ¿no? Inmediatamente uno interrumpe y pregunta, marico, ¿pero cómo es el 4.º piso? No, es de la platabanda, o sea, del techo, pues. Él dijo que el techo, más o menos acomodando el cuento. Me lanzó, marico, al vacío, pues, lo lanzó y el tío bajó. Y en el momento en que lo lanzó, el tío bajó y puso un colchón abajo y él cayó en el colchón y rebotó. Está bien, mamagüevo, está bien. Esa no, tampoco así. Y No, ellos pues. dos mojoneros competían con eso. No puede ser. No, Claro, yo esos tenía, cuentos de yo niño, voy a tenía, tomar tu agua. yo tenía una chama, yo lo he contado aquí, que era tan mojonera que me hizo a mí caer en un cuento de que ella la estaban persiguiendo. ¿Te acuerdas que yo eché el cuento? Sí. Y ella me dijo que la habían secuestrado y no me contestó como por 3 días. Yo me estaba muriendo porque yo caí en su mentira y al final era pura coba, pues. Cuando yo le busqué un policía, échale bola. Yo le busqué un policía porque yo trabajaba en un canal y el policía dijo, yo me voy a reunir mañana con ella. Y entonces le dije, mañana se va a reunir contigo este tipo. Y que ella seguía con la charla. ella se iba con la charla, pero cuando yo le dije que el policía se iba a reunir mañana con ella, mataron al tipo hoy. ¿Me explico? Claro, El tipo claro. me dice, no, Sofi, hoy apareció muerto el tipo, lo mataron entre la gente del barrio ahí, porque era como una lacrita conocida en el barrio, yo no sé qué más. Y al otro día la tipa llegó a la universidad como si no hubiese pasado, porque otro dice traumada. Yo busqué hasta en los periódicos. Y todo. ¿Tenía ella algún toque, alguna vaina que tú supieras? Pues o no? yo nunca supe que ella tuviese algo. Después me enteré que es madre cobera. Es mitómana, pues, ¿no? No, pero mitómana a nivel Dios. No, bueno, hay nivel su leyenda, hay su nivel. Saiyajin. Sí, hay gente que lee un libro de medicina y dice que es doctor, ¿no? Y Pero- yo, Giancarlo, saludo. Y yo, mentira, mi amor, te amamos. No, Yair está. Yo no estaba hablando de Giancarlo. Giancarlo está estudiando, pero me dice, mi amor, voy en el 2º semestre de medicina, yo voy para allá a cuidarte porque yo te voy a curar la herida de la cesárea en mi alma. Yo ni siquiera tengo cesárea, voy a parir. Bueno, en conclusión, hay gente que es muy cobera y hay gente que cae en esa coba. Sí, sí, Y cuando se dan cuenta de que pueden estafar con eso, bueno, pasan la vida entera así. No lo hagas, señores. Eso No. es un no definitivo de Ajá, una vamos buena a ver qué conversación. rapidito, pues tenemos ya 14 horas aquí hablando ¿De qué? huevonada. ¿De qué No, vamos? pero es un episodio de la labia, está bien No, que sea largo. pero ahí es cuando uno se da cuenta. Porque uno dice, ¿cómo va uno a lograr mantener un podcast hablando todas las semanas 1 hora más la cháchara? Ujú. Entonces tú dices, eso es imposible. Y el top en 4. Aquí está. Ajá. Dale. Cuando ya estás cuando te estás convirtiendo en un baboso con frases trilladas e incómodas. Ay, qué ladilla. Eso no lo hagan tampoco porque No, eso, por eso no favor. sean creativos. Si Mira. usted va a conquistar a alguien, creatividad, por favor. ante Eso es como todo. la gente que dedica las mismas canciones. No, eso es terrible, eso es terrible. Es como eso que es terrible. te vas a dedicar a esta canción y no sé qué más. Entonces después tú dices, mi alma, si se la dedicó a la ex. Ay, no, qué horror. Ajá. Mira, cuando no puedes controlarla y no sabes leer el entorno ni el lenguaje corporal, váyalo, Esa la tenemos porque no nos dimos cuenta con el ex novio de la quienes amiga te tuya. escuchan. Sí, Claro. sí, tú tienes que saber ahí, mirar. Cuando la gente está ahí ya, o cuando te bostezan. ¿A ti no te pasaba que Eso te... también, sí, tú me ha, estás pasado en echando- me ha pasado en el podcast a veces. tú estás echando un cuento y de que aguantando el bostezo. Ajá. Y por la último, última. cuando solo te interesa que te escuchen a ti y manipular con tu punto de vista. Y que mira, yo te voy a vender. Mira, hoy me pasó algo en el trabajo, lo voy a decir. Estaba vendiendo algo y entonces tardamos porque había un problema con la página y la chava me dijo, mientras la página carga, te voy a dar esta muestra gratis de este jabón, de esas vainas de catálogo. Amway. Es Amway, sí. No sé cómo se llama la línea ahí de vaina. Es buenísimo. Y tú te lo echas y yo no sé qué carriz. Y yo, me puse a escoger entre 3. Este es para la piel reseca. Este es para estirar la piel. O sea, como para la elasticidad, la vaina.
Deberíamos hacer un top en 4 de negocios piramidales. Tenemos algunos Patreon, creo yo, que están metidos en esos negocios piramidales, ¿no? Sí, No sí, es nada sí, contra claro, ellos, no es saluda- nada contra ustedes. Saludos a Nayaceli. Naya, por Eso ejemplo, para ¿qué es nada. lo que... Buena vendedora sí te dejo, ¿viste? O sea, no, sí. Eso tiene claro. labia, arrecha. Esa tiene labia, esa tiene labia. Arrechamente. Pero deberíamos hacer un top en 4 Sí, claro que sí. Bueno, me vendió la vaina, ahora voy a usar champú. Ah, ¿sí? ¿Lo compraste? Yo no lo compré. Ah. Me dio una muestra. Ah, te di una Porque muestra. te dan unas muestras que es como para un enanito. O sea, a mí me Sí, sirven claro. las muestras porque yo me lo he hecho ya y me llega como Sí, hasta como por jabón aquí. de hotel, pues. Un Jabón de jaboncito. hotel, Un literal. jaboncito de Entonces, hotel. bueno, ya les contaré qué tal Bueno. el Vamos aquí ya para cerrar el episodio e irnos a la cháchara. Creo que leímos un manual mejor que el manual del Carrello para desarrollar su labia. Sí, señor. ¿Y en la cháchara? En la cháchara vamos a hablar a profundidad de este manual. ¿Cuáles son los puntos, las estrategias vocales, el léxico que debes usar, la entonación, la acentuación, todo eso? Y vamos a echarle calle a un gentío seguramente, como siempre en todas las chácharas. Mientras tanto, usted corra la voz como buena retórica mujeriega. buen oyente. Dijera el reggaetón. Hay un reggaetón que un reggaetón que dice, yo no sé qué, mi retórica mujeriega. No. Bueno, usted utilice su retórica y corra la voz. Y evangelice este podcast. Usted va y lo monta, lo comparte en las historias, nosotros también lo compartimos. Le dice a la gente que nos puede escuchar en dónde, Yair. Pues en Spotify, Ah, Apple pues. Podcast. Y por supuesto nos pueden ver en YouTube todos los martes a las 8 de la noche Mira. y los viernes a las 9 de la noche en el Top en 4. Sí, y si quieren apoyarnos un poquito más de lo que nos apoyan, aparte de los comentarios, los me gustas y todo eso, usted se va a www.patreon.com/ No vengas. Presentado por Seguros y Más, tu asesoría integral de salud.